En este módulo vamos a ver los contaminantes inorgánicos. En la primera parte vamos a ver generalidades. Luego yo les voy a dar los metales plomo, cadmio y mercurio. Y Cecilia va a dar arsénico. Según el uso que hace el ser humano de los metales, va a influir en el transporte a través del aire, el agua, suelos o alimentos. Eh, los metales se distribuyen de manera natural en el ambiente, siguiendo ciclos geológicos y biológicos. El agua de lluvia disuelve rocas y minerales, ¿sí? Los depositan en los lagos, esos pasan a la atmósfera, ¿sí? Eh, la misma de la atmósfera, o sea, por precipitación, se vuelve al suelo y así sigue todo un ciclo. Bueno, los efectos adversos van a depender del tipo de metal del que estemos hablando, de su concentración, de las especies químicas y de la edad de la población expuesta. Los que vamos a estudiar, como dijimos, es cadmio, mercurio, plomo y arsénico, que estos son importantes en la salud pública. ¿Por qué? Porque estos metales pueden intoxicar al ganado o a los peces o contaminan especies vegetales y estos pueden provocar efectos tóxicos acumulativos sobre los consumidores de esos alimentos. Son varias las formas en que los metales llegan al hombre. Puede ser aquellos como vivir en lugares contaminados con aguas residuales, por inhalación de contaminantes aéreos, y los que nos interesan a nosotros, que son, por ejemplo, el consumo de productos agrícolas contaminados o el consumo de aguas contaminadas.
un ejemplo que siempre damos, que lo van a volver a ver con Cecilia, en este caso de especiación química, cuando nosotros hacemos el análisis, en el primer grupo vamos a obtener una determinada cantidad X de arsénico. Y vamos a obtener en otro grupo, en otro alimento, eh, la misma cantidad de arsénico total. Ahora, como vemos en el primer grupo, AB es arsenobetaína y es una, un compuesto de baja toxicidad del arsénico. Si tenemos que el 90% de ese arsénico total es arsenobetaína, va a ser, el alimento va a ser inocuo. En cambio, si tenemos una cantidad elevada de ácido inorgánico, o sea que el 90% del arsénico total sea arsénico inorgánico, ese alimento va a ser altamente tóxico. De ahí es que nos interesa conocer qué tipo de especie se encuentra en el alimento. Decíamos que la toxicidad de los metales está directamente relacionada con las formas químicas, pero también para que los metales pesados puedan ejercer su toxicidad sobre un ser vivo, se van a tener que encontrar biodisponibles. Entonces, lo primero que debe cumplir un compuesto para ser biodisponible va a ser que se libere de la matriz alimentaria. A eso lo vamos a llamar bioaccesibilidad. O sea, es la fracción máxima de una sustancia que se puede liberar de la matriz del alimento en el tracto gastrointestinal. Esto va a depender de factores que son dietéticos, es decir, según la forma química en la que se encuentre la sustancia, la solubilidad que tenga y las interacciones que tenga con otros elementos que estén presentes. Recién ahí vamos a hablar de biodisponibilidad, que es la fracción de esa sustancia que alcanza la circulación sistémica, ¿sí?, a partir del tracto gastrointestinal y que está disponible para promover la acción dentro del organismo. Esto sí va a depender de factores fisiológicos. Fíjense la diferencia. Acá van a entrar en juego la edad, las anomalías genéticas, el estado fisiológico, los estados patológicos y la flora intestinal. O sea, bioaccesibilidad es la fracción que se va a liberar de la matriz del alimento. Y biodisponibilidad es la que va a alcanzar la circulación sistémica, o sea, la que va a pasar a través del gastrointestinal a la sangre.
los mecanismos de acción tóxica de los metales son muy diversos. Muchas veces no son bien conocidos. Y entre estos mecanismos tenemos interacción con metales esenciales, porque son símiles electrónicamente, formación de complejos metal-proteína, y entonces inactivan la función de esa proteína, inhiben enzimáticamente las proteínas que tengan grupos sulfidrilos y afectan orgánulos celulares como ser mitocondrias, lisosomas, microtúbulos, etcétera. ¿Por qué está coloreada? Porque esta inhibición enzimática de proteína es común a todos los metales. Es decir, las otras pueden llegar a variar de un metal a otro, pero todos afectan los grupos sulfidrilos de las proteínas. Los metales, como cualquier otro grupo de agentes químicos, puede producir una patología aguda tras el contacto con una dosis alta. Esta patología es poco frecuente. Son muy escasas las intoxicaciones suicidas u homicidas por vía digestiva. Podemos tener intoxicaciones subagudas o crónicas, o sea, por exposición a dosis bajas durante un largo plazo. Pueden provocar carcinogénesis, ¿sí? Que también es un efecto a largo plazo. Y dentro de la carcinogénesis, la IARC incluyó en el grupo 1, que son agentes carcinógenos en humanos, al arsénico y al cadmio, que son dentro de los 4 que vemos nosotros, son los 2 que pueden producir cáncer. Berilio, cromo 6 y níquel no lo vamos a ver. También son carcinógenos grupo 1. Oh. Comenzamos por el plomo. Este es un metal gris, blando, maleable, eh, que se encuentra más propagado en el ambiente. Fue ya desde la época de los romanos. Aquí se construían tuberías o tomaban envasos hechos de plomo para el vino, y incluso fue usado en pinturas y caños para el agua en las viviendas ya en los años 70. Todavía es posible encontrarlos en casas viejas, ese tipo de conducción para el agua. Se encuentra como sulfuro de plomo en menas de galena. Las fuentes de exposición, tenemos fuentes naturales, como ya dijimos, de los depósitos minerales. El vulcanismo también puede producir la liberación al ambiente, y por erosión. Dentro de las antropogénicas, o sea, la que produce el ser humano, son varias los usos que se le dan. ¿Sí? Tenemos acumuladores y baterías, pigmentos, insecticidas, cubiertas para rayos X, explosivos, etc. Aquí pueden ver cómo llegan a la persona a través de la dieta, por ingestión. ¿Sí? Fíjense que la pintura con plomo, generalmente era común que los niños se intoxicaran por lo que se llama pica. ¿Sí? Ellos sacaban incluso de la tierra o de la pintura y lo llevan a la boca y lo comen. Las naftas ya de los años 90 se han hecho libres de plomo.
Las cerámicas, aquellas que no son de buena calidad, pueden llegar a tener restos de plomo también, perdón. ¿Y cómo se transmite por alimentos? Puede ser por consumo directo de alimentos de origen animal y vegetal, ¿sí? Por ejemplo, en el origen animal, las vísceras de animales, carne de caza, leche, derivados lácteos, pescados y mariscos. Dentro de los alimentos de origen vegetal tenemos hortalizas, legumbres, tubérculos, cereales y derivados, frutas y zumos de frutas. Y en bebidas pueden ser bebidas alcohólicas de fabricación clandestina, por el uso de envases inadecuados o usar serpentinas de plomo para destilar, etcétera. Y el agua de canilla. También por el uso de recipientes de cerámica vidriada, como decía recién, que pueden ser con restos de plomo. Y en niños puede ser por pica y polvo inhalado. Es decir, en el caso no lo consideramos como alimento, pero lo mencionamos porque van por el tracto gastrointestinal. Bueno, y esto que ven aquí son eh, las vías de absorción, distribución y eliminación del plomo en el organismo humano. Esto léanlo. Eh, no lo vean como algo tan complicado, ¿sí? Cualquier cosa lo vemos en clase, ¿sí? Aquí lo que nos interesa es la parte de ingestión, ¿sí? Agua y alimentos. Dejemos de lado la inhalación. Fíjense que se encuentra la mayor proporción es en la sangre, ¿sí? Y de ahí se distribuye a varios sistemas. El plomo usa un modelo de 3 compartimientos. Eh, Fíjense que acá, bueno, ponen dieta más aire. En la sangre puede llegar a estar más o menos 35 días, después se elimina y puede ir a actuar sobre depósitos blandos, ¿sí? Y puede llegar a estar 40 días aproximadamente. Es decir, nosotros esto podemos buscarlo en bilis, sudor, uñas y pelos. Si hacemos análisis de estos eh, de estas compuestos, de estos eh, donde se eliminan, podemos llegar a encontrarlos después de 40 días. En la sangre más o menos 35 días. El problema del plomo es que se deposita en el hueso y generalmente están entre 20 y 30 años, alrededor de 25 años eh, en el hueso. Como decíamos hoy, tiene gran afinidad por los grupos sulfidrilos, mecanismo común a todos los metales, ¿sí? Reemplaza el calcio en las células, afecta la síntesis del grupo hemo, inhibe la bomba de sodio-potasio ATPasa, interfiere con la conversión de vitaminas. La intoxicación aguda por la ingestión de plomo se denomina saturnismo o plumbismo. Es una enfermedad típica de intoxicación por el plomo. Sus síntomas más comunes son debilidad, dolor articular y altera especialmente el sistema nervioso. En caso de la toxicidad crónica, o sea, una intoxicación crónica, los síntomas son generalmente cardiovasculares, se sufre de hipertensión, hay enfermedades renales crónicas, etcétera. Pero lo que más interesa es que aquí los grupos de riesgo son los fetos, los bebés y los niños. Este metal atraviesa la barrera hematoencefálica y provoca retrasos mentales, alteraciones cognitivas y deficiencia en el aprendizaje. Son niños que tienen bajo coeficiente intelectual. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, o IARC,
determinó que el plomo pertenece al grupo 2B, los compuestos inorgánicos al grupo 2A y los compuestos orgánicos al grupo 3. O sea que dentro de estos los más tóxicos son los de el grupo, los de los compuestos inorgánicos. Aquí vemos en este cuadro los distintos efectos sobre los diferentes sistemas. En esta boca lo que podemos observar es el llamado ribete de Barton, que son líneas oscuras, grises oscuras, entre la encía y el diente. Eso es, indica la presencia de plomo, eso es sulfuro de plomo que se produce en esa zona. Y también vemos los diferentes tipos de anemias que se producen, y el punteado basófilo que se observa en microscopio en los glóbulos. Bueno, esta es una infografía para que ustedes recuerden que los efectos del plomo son irreversibles. Aquí tienen varios de los síntomas que producen, lo que ataca, ¿sí? Y fíjense que se cobra al año al menos 143.000 vidas. Esto es una fuente de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son las medidas que podremos poner en práctica? Bueno, en la cadena alimentaria aplicar buenas prácticas de higiene y los programas de HACCP. Las medidas de reducción: no hay ningún tratamiento que pueda eliminar el plomo una vez que se acumuló en el alimento, y lo que tenemos que hacer es limitar el consumo de alimentos con mayor contenido de plomo. ¿Cuáles son las recomendaciones a seguir? Aumentar el consumo de leche, queso y derivados por el asunto del calcio, es decir, para que compita en la depósito de plomo en los huesos, ¿sí? El calcio va a competir con él. Lavar bien las manos para no llevar a la boca las suciedades que pueden llegar a tener plomo. Lavar bien frutas y verduras. Evitar comer en puestos callejeros. No ejercitarse en lugares contaminados. Y dejar de fumar para el que puede. Y generalmente en los lugares que son contaminados hay que mantener las ventanas cerradas. Acá pueden observar el reglamento técnico del Mercosur, todos los límites máximos que hay para cada uno de los productos. Este es un estudio que hizo una nutricionista en Mendoza, donde determinó el cadmio y el plomo en hígado, y observó que estaban es decir, el hígado crudo, y según las distintas procesos culinarios, todos concluían que tenían más cadmio y plomo que el límite máximo. Cuando hoy hablábamos de las carnes de caza generalmente se debe a las municiones de plomo que se utilizan para cazarlas. Esto es en Córdoba, que ya tuvieron que decirle adiós al plomo, pero la provincia quedó regada de perdigones, ¿sí? Porque estos, como son plaga, se hace la caza de la paloma, ¿sí? Y es lo que llaman turismo cinegético, donde traen, fíjense, entre 7.000 y 8.000 cazadores, generalmente la mayoría desde Estados Unidos, y cada uno puede llegar a disparar 500 cartuchos diarios. Fíjense que está todo compuesto de cargas de perdigones de plomo, y el problema es que las aves confunden los perdigones con piedras, y como ellos tienen la necesidad de comer piedrecitas para disgregar los alimentos en la molleja, en el buche,
Estos perdigones van liberando plomo a través del tiempo y se va absorbiendo en el organismo del ave. O sea que si tenemos un pato que después lo queremos consumir, lo vamos a consumir contaminado. Que se encuentra en baja proporción en la corteza terrestre, pero se encuentra en forma natural asociado a zinc, cobre o plomo. Y es un subproducto de las actividades mineras. Es uno de los mayores agentes tóxicos que se conocen. ¿Por qué? Porque reúne cuatro de las características más temidas de un tóxico, que son efectos adversos para el hombre y el medio ambiente, bioacumulación, persistencia en el medio ambiente y viaja a grandes distancias con el viento y con el agua. Su presencia en el medio ambiente principalmente se debe a la contaminación antropogénica, ¿sí? Y las fuentes de exposición también tenemos las naturales, que son el deterioro de la roca en los ríos, actividad volcánica, incendios forestales, y la antropogénica, que decíamos que es la que mayor aporta a la contaminación, como decíamos recién, que bueno, puede ser cañerías, acabados de metales, fíjense las billutería puede tener cadmio, ¿sí? Son esas, provocan, hacen deposiciones doradas sobre la billutería. Se puede utilizar en electrónica como pigmentos para pinturas, eh, baterías, plásticos, plaguicidas, fertilizantes, ¿sí? Una de las presencias de fertilizantes de fosfatos, porque se muele la roca y ahí tiene el cadmio. Incineración y eliminación de desechos, tabaco, de cigarrillos, medicinas tradicionales. Bueno, como decíamos, la absorción del cambio por las plantas es la principal ruta de entrada del metal en la cadena alimentaria. Tenemos dentro de los alimentos de origen animal las vísceras de animales, pescados y mariscos, principalmente crustáceos que se consume entero. Dentro de los alimentos de origen vegetal tenemos verduras, tubérculos, algas, cacao. El cacao principalmente Ecuador está produciendo cacao y está teniendo serios problemas con la entrada a Europa por su alta concentración de cadmio. Europa es uno de los que hace mucho hincapié en la intoxicación por este metal. Entonces está controlando mucho el cacao. Y también los cereales y derivados, principalmente trigo y arroz. Bueno, por intoxicación aguda, por vía digestiva, produce episodios violentos de gastroenteritis. Por vía aguda, el cadmio puede dar origen a una lesión vascular coronaria. Dentro de la intoxicación crónica producen efectos generales diferentes, por ejemplo, náuseas, vómitos, esos son los efectos generales a los que se refiere. Dientes cádmicos,
recuerdan que para el plomo eran ribete de Barton. Bueno, acá se le llama dientes cádmicos porque los dientes, la persona que está eh, intoxicada sí, crónicamente con eh, cadmio, se le ponen de una coloración amarilla. Pueden afectar los riñones, producir trastornos respiratorios, lesiones óseas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cambio también es depositado en los huesos y se produce la pérdida del calcio y el debilitamiento de los huesos. Acá debilitamiento o un reblandecimiento. A esta enfermedad se le llama osteomalacia y va deformando a la persona, como vemos en la figura, eh, a través del tiempo, ¿sí? Tiene acción carcinógena y acción hipertensiva. Recuerden que el cadmio es grupo 1. Aquí vemos un cuadro también con el sistema que ataca y los efectos que producen a cada uno. Y como habíamos visto para el plomo, una enfermedad típica, aquí lo vemos una intoxicación que se produjo en Japón, en Toyama, donde el cadmio provenía de una explotación minera y volcaba cadmio a una bahía que se encontraba y se usaba esa agua para regar los arrozales, ¿sí? Recuerden también que es una enfermedad que produce reblandecimiento de huesos, o sea, osteomalacia, y esta es una enfermedad típica del cadmio. Bueno, tenemos varios casos mundiales, ¿sí? Lo pueden ver ustedes. Fíjense, aquí se intoxicaron en una escuela por una máquina expendedora que tenía el depósito enchapado en cadmio. Este es por caso de minería. Generalmente están las mineras están involucradas en estos problemas. Bueno, esta es la toxicocinética del cadmio. El cadmio, como decíamos, puede provenir de la ingestión y del aire, y luego se distribuye a 3 compartimientos de recambio. En el compartimiento 1 no genera acumulación, o sea que es de recambio rápido. En el compartimiento 2, que los llamamos de recambio medio, que se acumula en pequeñas cantidades en la sangre, los glóbulos rojos, y en el caso del compartimiento 3, aquí sí es de recambio lento, donde aquí está en juego las uniones a las metalotioneínas. Los compartimientos 1 y 3 son los de mayor intercambio con los órganos, y la vida media del cadmio en el organismo puede llegar a ser entre 30 y 40 años. Lo importante de el cadmio es que atraviesa la barrera placentaria muy fácil, y allí también forma la metalotioneína, y aquí se acumula el cadmio en un complejo que es cadmio metalotioneína, que actúa como un mecanismo protector para el niño, o sea que va a frenar el transporte de cadmio al feto, cosa que no pasaba con el plomo, por ejemplo. El mecanismo de acción, como siempre, se une fuertemente a los grupos sulfidrilos, se desplaza el zinc de los enlaces de azufre, interfiere en la activación de la vitamina D, y también disminuye la 1-alfa antitripsina en pulmón, que esto es lo que puede ocasionar un enfisema pulmonar.
Como en el caso del plomo, tenemos el reglamento que tiene un Mercosur para los distintos categorías de alimento y los límites máximos. También en el capítulo 2 nos va a dar las cantidades de los distintos metales que estamos viendo, ¿sí? Tanto en agua potable de suministro público como agua de bebida envasada y agua mineral natural. También hay que tener en cuenta la ley de protección ambiental para la actividad minera, ¿sí? Que me va a dar los diferentes niveles de los 4 metales, ¿sí? Para las distintas fuentes de agua y para el caso también de suelos. Las medidas de control también son aplicar las buenas prácticas de higiene y los programas HACCP. Nuevamente no hay tratamiento que elimine el cadmio una vez acumulado. Y en el hogar lo que podemos hacer es limitar el consumo de la carne oscura de los crustáceos, ¿sí? Principalmente las cabezas. Limitar el consumo de vísceras de animales. Y como recomendaciones es reducir las emisiones de cadmio, ¿sí? Limitando las aplicaciones agrícolas e industriales. Aplicar medidas de mitigación para reducir los contenidos de cadmio y adaptar el cultivo a las distintas zonas geográficas, ¿sí? Porque por supuesto va a variar según la presencia natural en el suelo, si hay minas cercanas, ver si se acumula el cadmio en las diferentes variedades de vegetales, etcétera. También metal pesado presente en la naturaleza en forma natural y que puede llegar a ser absorbido y acumulado por los peces. Se encuentran en el agua dulce, agua de mar, las distintas concentraciones que se encuentran en cada lugar. En el ciclo vital del mercurio, o sea, el ciclo geogénico, se encuentra, fíjense, se puede, de fuentes naturales podemos tener producido por las erupciones volcánicas, por la quema de incendios forestales, quema de biomasa, y estar presente en el suelo y en la vegetación. En el caso de ser producido por el hombre, ¿sí? La generación de energía, la industria, las extracciones minerales, la agricultura, todo eso desembocan en los ríos, lagos y demás, produciendo las bacterias que se encuentran en el agua metilan el mercurio, va comiendo las algas, aprovechan ese metilmercurio, el plancton se come esas algas y así la cadena trófica, ¿sí? El pez grande come el chico y finalmente nosotros en el último eslabón de la cadena comemos todo el pez contaminado. El mercurio puede permanecer hasta 1 año en la atmósfera y se va depositando sobre la superficie terrestre acuática. Decíamos que se produce por acción de la bacteria el metilmercurio. Bueno, los peces grandes se alimentan de los pequeños, acumulando metilmercurio en el tejido graso y finalmente las personas y bueno, como pueden ser animales de gran tamaño también que se exponen a la alimentación de los pescados, también se ven afectados. Según sea mercurio elemental o inorgánico u orgánico, aquí vemos los usos que se le da a cada uno de los compuestos.
los, este, los usos industriales se ven reducidos por la legislación, pero así todos siguen formando parte de algunos procesos. Todos los compuestos de mercurio son tóxicos para el ser humano. Los factores que afectan a la toxicidad del mercurio son las formas químicas en las que se encuentra, ya que de eso va a depender la lipo o hidrosolubilidad de los compuestos. De esa manera van a poder atravesar en mayor o menor grado las membranas celulares. El mercurio elemental es apenas tóxico por vía oral, porque se absorbe en forma baja y se elimina rápido. Los compuestos inorgánicos son algo más tóxicos que el metal, y los compuestos orgánicos, que son los más tóxicos. Y de todos estos, el metilmercurio, que es el primero, es la forma más tóxica porque es soluble en los tejidos grasos de animales, se bioacumula y se biomagnifica. Es un potente neurotóxico y está considerado entre los 6 compuestos químicos más peligrosos en el medio ambiente. Esto ya lo estuvimos hablando bastante, ¿sí? Cómo se bioacumula el metilmercurio en la cadena trófica acuática y cómo se va biomagnificando. Entonces, habíamos visto que el mercurio orgánico es el más tóxico de todos. Le siguen los compuestos inorgánicos y finalmente el metal elemental. Es soluble en lípidos, difusible a través de biomembranas y biotransformado lentamente en mercurio metal inorgánico. Tiene efectos genotóxicos y aquí vemos la clasificación YARC, ¿sí? Donde los polvos y vapores de mercurio que se absorben por vía pulmonar son grupo 3, las sales de mercurio también, y el grupo 2B, que es posiblemente carcinógeno para el ser humano, son los compuestos de metilmercurio. Bueno, la absorción se da por vía digestiva en el orden del 95% de las dosis administradas, y de esa dosis, de ese porcentaje, el 90% se transporta en las células rojas y la mayor parte va al cerebro, hígado y riñón. El metabolismo del metilmercurio puede ser transformado en el cuerpo a mercurio inorgánico y presenta el ciclo enterohepático. Si el metilmercurio se acumula en el cerebro, porque puede traspasar la barrera hematoencefálica, esa transformación a mercurio inorgánico es muy lenta. La eliminación se produce a través de las orinas y las heces, que son las rutas preferentes para los compuestos inorgánicos, pero en el caso del metilmercurio, como presenta el ciclo enteropático, hasta un 90% se excreta en heces. Bueno, como mecanismo de acción vemos que también aquí, como les recalco y repetimos continuamente, que es el mecanismo común a los 4 metales que estudiamos, es la unión del metal al azufre de los grupos sulfidrilos. Y eso produce la inactivación de enzimas, y el mercurio también se combina con otros grupos químicos como es el carboxilo, amida, amino y fosforilo. El sistema nervioso es muy susceptible al mercurio. Hay personas que han consumido pescado o semillas de granos
que estén contaminadas con altas cantidades de metilmercurio u otros compuestos de mercurio han sufrido daño permanente del cerebro y de los riñones. Esta intoxicación presenta una variedad de síntomas clínicos y el daño puede ser irreversible. El metilmercurio es liposoluble y atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿sí?, produciendo trastornos en el sistema nervioso central, parálisis cerebral, y también atraviesa la placenta, ¿sí? En los bebés es muy nociva para los fetos y los bebés, produciendo problemas de crecimiento, microcefalia, ceguera o sordera. Acá tenemos resumido las características de los derivados orgánicos del mercurio. Son más tóxicos que otros derivados, se absorben fácilmente, traspasan la barrera hematoencefálica y la placenta, dañan irreversiblemente el sistema nervioso central. Una vez que han entrado al organismo, se detoxifican muy lentamente, no hay un tratamiento útil para la intoxicación, y estos compuestos han causado intoxicaciones masivas. Acá vemos en este cuadro los casos más importantes que se han producido por exposición a mercurio. El caso que vamos a ver es el envenenamiento por metilmercurio en la bahía de Minamata en Japón, y es una referencia a esta enfermedad, ya que despertó el interés científico por los efectos tóxicos que pueden producir los alimentos contaminados con mercurio. Esta enfermedad es un síndrome neurológico grave que fue descubierto por primera vez en el año 1956. Entre el año 32 y 68, una planta que producía plásticos, una planta acetaldehído, vertió efluentes que contenían compuestos de metilmercurio en la bahía de Minamata. El metilmercurio se bioacumuló en los mariscos y peces, que eran parte importante de la alimentación de la población local. Aquí vemos la localización, y más de 200.000 personas estuvieron expuestas a esa contaminación. El resultado de esto fue un envenenamiento crónico de los residentes de las zonas costeras. Las imágenes son muy impactantes. Si pueden abrirlo en este vínculo, pueden ver una filmación de época donde muestran los síndromes que produjo en las personas y animales. El que regula esto es el artículo 156 del Código Alimentario Argentino, ¿sí? Acá pueden ver lo que dice el Código Argentino sobre la exposición y venta de estos productos. Esto lo subí para que lo vean. El gobierno federal americano es que desarrolla reglamentos y recomendaciones para proteger la salud pública. Los reglamentos pueden ser impuestos por ley. Y se menciona acá porque muchas veces sacamos valores de los compuestos, límites y demás, de la EPA, la OSHA y la FDA. Y las recomendaciones proveen instrucciones valiosas para proteger la salud pública, y las organizaciones federales que las desarrollan, siempre estamos hablando del gobierno americano, incluyen a las agencias de sustancias tóxicas, el registro de enfermedades como la ATSDR y el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional. A veces nos dirigimos a esto para ver los valores y recomendaciones sobre los distintos contaminantes. Estas imágenes nos dan los tipos de
pescados y la cantidad de mercurio que pueden contener y lo que se puede comer por semana de cada uno de ellos. Principalmente esto es para las personas embarazadas una buena guía, ya que limita los contenidos que no consuman los que tienen un contenido alto de mercurio. Fíjense que generalmente son animales grandes, o sea que fueron eh, biomagnificando la cantidad de mercurio en su organismo. A raíz de la enfermedad esta que se desarrolló en Japón, eh, se firmó lo que se llama el Convenio de Minamata, y Argentina es una de las 52 naciones que ya ratificaron este convenio, y para entrar en vigor ya va a comenzar a eliminarse el mercurio, por ejemplo, en los cosméticos, eh, en plaguicidas, en biocidas. Ya saben que los termómetros dejaron de tener mercurio, los manómetros igual, eh, y se eliminaron el mercurio de las amalgamas dentales. Bueno, esto es a modo de curiosidad. Eh, Ustedes saben que uno de los personajes de Alicia en el País de la Maravilla era el sombrerero loco. Y bueno, este sombrerero loco lo que hace referencia es que en esa época efectivamente los sombrereros tenían graves desórdenes neurológicos, ya que eran víctimas de la intoxicación crónica por mercurio, porque en esa época usaban el nitrato de mercurio des, eh, para quitarle los pelos a las pieles con las que se hacía el fieltro para los sombreros. Así que se basó en esa enfermedad para recrear este personaje. Y recordar siempre que debemos cuidar la tierra, porque no es una herencia de nuestros padres, sino que es un préstamo que nos hacen nuestros hijos.